Muy buenas noches. El gobierno nacional expidió un decreto que es realmente un plan piloto de servicio obligatorio no militar que fue creado por la Ley de Paz Total. El senador Iván Cepeda ha sido el gran promotor de esta iniciativa y es nuestro invitado de esta noche. Doctor Cepeda, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo es la figura? Gracias. ¿Cómo es la figura? Bueno, es por primera vez una posibilidad para la juventud colombiana de tener una alternativa al servicio militar obligatorio. Antes se habían hecho algunas, acciones en ese sentido, pero es la primera vez que se crea una ruta para que los jóvenes puedan, mediante 11 modalidades distintas, hacer ese servicio que dura un año y que tendrá un valor equivalente a la libreta militar, es decir, servirá para testificar que los jóvenes han cumplido con esa labor. Dicho de otra manera, doctor Iván, se trataría de eliminar el servicio militar obligatorio. No. Es una posibilidad alterna. El servicio militar obligatorio sigue existiendo, pero ahora, eso de obligatorio tiene una ruta distinta porque hay una opción. Por eso le digo, ya no será obligatorio el servicio militar. Será obligatorio presentarse a los 18 años a definir su situación militar, pero en ese momento los jóvenes también podrán escoger el servicio social para la paz. Por eso le repito la pregunta. Sí, de acuerdo. Ya no va a ser obligatorio. Digamos que en ese sentido sí, no es el exclusivo y único, ¿no? Deja de ser obligatorio. Deja de ser obligatorio el servicio militar. Pero muchos jóvenes seguirán prestando el servicio militar, porque obviamente el servicio social para la paz surgirá de una manera gradual. No va a entrar en vigor de una manera plena o con un número muy grande de personas. Así que predominantemente, durante un tiempo largo, el servicio militar seguirá siendo pues la alternativa y habrá un servicio que se va a abrir paso paulatinamente, repito. No, pero a ver, un muchacho que cumple los 18 años ya no tendría la obligación de prestar servicio militar. No, puede en el momento en que llega a la edad presentarse y tener la posibilidad de escoger el otro servicio. Ahora, como es un servicio que estamos creando en este momento, y esto es importante decírselo a la opinión para que no haya falsas expectativas, inicialmente durante los primeros años no va a ser un servicio numeroso. Se va a comenzar con unos planes y proyectos piloto para que gradualmente pueda convertirse en una alternativa. Pero sabe, doctor Iván, que sigo sin comprenderle en este sentido. ¿Se termina el servicio militar obligatorio, sí o no? Sí, se presenta y puede optar en este momento, pero los cupos, porque no se comienza con la misma cantidad de cupos que hay para el servicio militar obligatorio. ¿Cupos para qué? Para el servicio social para la paz no serán los mismos o tantos como los que hay para el servicio militar. ¿Cupos para no prestar servicio? Cupos para hacer el servicio social para la paz. En lugar del servicio militar. Sí, que son, repito, 11 modalidades que va a tener para que los jóvenes puedan construir la paz, ayudar a las víctimas, la posibilidad de realizar acciones para defender el medio ambiente o el ambiente y la naturaleza, para contribuir en determinados territorios con poblaciones que están en situación de vulnerabilidad. Todas esas actividades se podrán hacer en el Servicio Social para la Paz. A ver si le entendí. No creo que sea tan difícil. A ver, el servicio militar obligatorio sí termina y se crean unas alternativas. Sí, en ese sentido sí, pero en el primer tiempo, digamos, se lo voy a poner en, digamos, cifras. Tal vez los primeros
2, 3 años. El Servicio Social para la Paz será un proceso gradual. Perdón. No se podrá comenzar con una cifra enorme de jóvenes que opten. Me está hablando usted del Servicio Social para la Paz. Correcto. ¿Eso qué es? Se lo estaba explicando al comienzo. Es una posibilidad para que los jóvenes realicen actividades, acciones que tienen por finalidad construir la paz en Colombia. ¿Como cuáles? Usted sabe, por ejemplo, después del año 2016 vino la implementación del acuerdo de paz que fue resultado de los diálogos de La Habana. Los jóvenes ahora que entren al Servicio Social para la Paz podrán contribuir a la implementación de los acuerdos de paz. Podrán contribuir a que, por ejemplo, en determinados sitios en donde se han creado, lo pongo como ejemplo, los planes de desarrollo con enfoque territorial, los PEDET, pues se puedan llevar a cabo de una manera más eficaz y más acelerada. Esa puede ser, por ejemplo, una de las actividades que se realice en este nuevo servicio. Es decir, doctor Iván, evidentemente sí termina el servicio militar obligatorio. Se crean alternativas. Dice usted 11 en total. Sí. ¿Qué son cuáles? Son, en primer lugar, como le estaba diciendo, implementar acuerdos de paz, contribuir en labores pedagógicas de reconciliación y de formación de una cultura de paz, trabajar con las víctimas para el restablecimiento de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación, trabajar en procesos que ayuden a poblaciones a entrar en lo que se llama la conectividad de redes sociales a través de la alfabetización digital, defender el patrimonio y la riqueza natural del país, por ejemplo, las zonas que son reservas naturales, trabajar para que las poblaciones vulnerables que hay, por ejemplo, personas que han sufrido determinado tipo de situaciones como desastres naturales, puedan contar con un apoyo por parte de estos jóvenes. Pero entonces, doctor Iván, excúseme que le repita, pero sí, eso supone, entre otras cosas, digamos, el riesgo de que se acabe nuestro ejército. No, señor. A ver. Ese fue uno de los primeros asuntos que discutimos, por supuesto. ¿Discutimos quiénes? Pues, tanto los congresistas que estábamos involucrados en la creación de esta ley, como también las fuerzas militares y de policía. Ha habido un diálogo permanente, no es una imposición, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que va a acontecer? Y por eso yo le decía que la respuesta que el servicio militar obligatorio, pues sí, uno podría decir que es así, pero hay que relativizar un poco el asunto, porque habrá la posibilidad de que si se crean vacíos, cupos que no estén llenos, porque los jóvenes optan por el Servicio Social para la Paz, tengan inmediatamente la posibilidad de ser suplidos con soldados profesionales. Así que la cifra global de miembros e integrantes de la fuerza pública no se va a ver disminuida. ¿Cómo sabe usted eso? Porque es parte de los acuerdos que hemos hecho para aprobar el servicio. ¿Los acuerdos entre quién? Entre la institucionalidad que ha estado comprometida, el Ministerio de Defensa y otros ministerios, por supuesto. La institucionalidad, es decir, el señor ministro de Defensa, el señor comandante del Ejército, ¿han estado de acuerdo? Sí, señor. Eso es lo que hemos hecho durante todo este tiempo para que no solamente la aprobación de esta norma, sino la reglamentación de la misma, que es el decreto que ha sido expedido, pues sea o transcurra de una manera absolutamente armónica y no genere ninguna clase de traumatismos. Porque es muy importante que los jóvenes tengan esta alternativa, Yamit. Es decir, la alternativa de prestar un servicio distinto al servicio militar. Es una experiencia nueva que van a tener generaciones de jóvenes en Colombia. Pero también es importante no debilitar las fuerzas militares y de policía. Pero ¿cómo se hace, doctor Iván, para lograr las dos cosas? Pues esta de no debilitar, como le decía, llenando los cupos, eventualmente queden vacíos.
si es que hay un número muy significativo de jóvenes que optan por el servicio social para la paz. En vez de servicio militar. Exactamente, llenar esos cupos con soldados profesionales. ¿Qué se entiende por cupos? Pues el número de integrantes de la fuerza pública crece cada año con las promociones que entran a prestar el servicio militar. Pero obligatorio. Obligatorio, perfecto. Ahora, con este nuevo servicio es posible que esas cifras pues disminuyan. Haya jóvenes que optan por el servicio social para la paz. Sí, seguramente. Entonces, cuando se crean esos vacíos, habrá la posibilidad de que sean reemplazados por soldados profesionales. Y si no es suficiente, quiero decir, si el número de soldados profesionales es mucho menor al que se esperaba. Precisamente para eso es que se va a regular de tal manera el servicio social para la paz que no afecte precisamente eso, la institucionalidad global y el número de integrantes globales de la fuerza pública. Pero, a ver, doctor, perdóneme que le insista. No se preocupe, Yamil, que para eso estamos, para explicar lo que aprobamos. No hay problema. Pero digo, parecería obvio que los estudiantes o los muchachos en edad de prestar servicio militar prefieran el servicio social que la reforma propone en vez de servicio militar y de armarse, pues. Sí, para eso es que se va a regular las cifras inicialmente. Es decir, no habrá en un primer momento, yo se lo explicaba antes, un número muy significativo de cupos para el servicio social para la paz. Eso va a tener un límite. Eso es por ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? No sabemos aún porque hay un comité que se ha integrado para definir esas cifras. Entonces, cuando haya una gran demanda para el servicio social para la paz, el decreto dice que habrá unos criterios para priorizar qué jóvenes pueden entrar al servicio social para la paz y qué jóvenes tendrán que ir al servicio militar obligatorio. Sí, bueno, al servicio militar usted dice que ya no es obligatorio, pero tendrán que ir al servicio militar si es que no presentan unas circunstancias que los exceptúen para prestarlo. ¿Cuáles son esos criterios, doctor Iván? De selección, bueno, aquí hay varias circunstancias. Primero, los jóvenes que por determinadas condiciones pues no resultan aptos para prestar el servicio militar. En segundo lugar, jóvenes que provengan de territorios y de regiones en las cuales hay una situación especialmente difícil en materia de confrontación militar, es decir, las llamadas zonas de orden público, por ejemplo. Muchachos y muchachas, porque también podrán ingresar al Servicio Social para la Paz, mujeres que tengan una circunstancia familiar en la que pues pertenecen a un estrato social en el cual hay problemas de pobreza. Todas estas personas tendrán prioridad en el momento de elegir o de escoger quiénes estarán en el servicio social. Y los muchachos de 18 años, doctor Iván, ¿cómo pueden definir su situación militar? Pues se seguirá haciendo los llamados que se hacen cada año para que los jóvenes que cumplen 18 años se presenten a resolver su situación. Ahora, habrá un número de ellos que podrá optar por el Servicio Social para la Paz, tendrán una remuneración que no es la misma de los jóvenes soldados, pero que será del 80% de lo que perciben hoy, más algunos otros beneficios, y podrán, una vez terminen el Servicio Social para la Paz, obtener una certificación de que han hecho ese servicio, que es equivalente a tener una libreta militar. El decreto, doctor Iván, dice que inicialmente se podrá reunir se habrá 5.000 cupos, solo 5.000 cupos. ¿Qué quiere decir eso? Que es un piloto.
Es decir, que esto no comienza, como yo se lo explicaba antes, con la totalidad de jóvenes que van a ser parte. Los primeros años, y esto está por definir cuántos y en qué, digamos, de qué manera va a ir aumentando esa cifra, será una cifra, digamos, relativamente menor con relación al volumen general de jóvenes que optan por el servicio militar. Entonces, de acuerdo a ese proceso gradual, se va a ir incrementando y se va a ir fortaleciendo el Servicio Social para la Paz. Y mire, doctor Iván, ¿cómo se va a regular el nuevo sistema? Allí está en el decreto, digamos, todas las especificidades y todos los principios que deben cumplir las instituciones y los jóvenes que ahora se van a llamar promotores del Servicio Social para la Paz. Deben cumplir unos requisitos que están claramente establecidos. ¿Y este servicio militar no obligatorio, digamos? Civil, en este caso, sí. ¿Por cuánto tiempo será? Por un año. Ah, igual que actualmente. No, exactamente. Hoy es un año también, ¿no? Sí. Es los 12 meses como ocurre con el otro servicio. Sí. Y el muchacho que se presente puede perfectamente optar por uno u otro camino. Sí, pero volvemos al tema. Sí. Si se presenta un exceso de solicitudes, habrá que hacer una priorización. ¿Y cómo será la modalidad del servicio social? Pues como hay 11 modalidades diferentes, modalidades, se podrá escoger. Y obviamente cuando se ingrese a una de esas modalidades, habrá también unos pasos que habrá que dar. O sea, no solamente habrá que inscribirse y ser seleccionado, sino también habrá una capacitación. A los jóvenes no se les va a poner a hacer tareas sin tener un mínimo nivel de conocimiento e información de qué van a hacer. Para eso habrá instituciones que están también en el decreto, que tendrán el papel de formar a los jóvenes para luego entrar a la parte práctica de la realización del servicio. ¿Y habrá un salario especial? Sí, hay un auxilio que tendrá, como lo decía, el equivalente al 80% de lo que perciben los jóvenes soldados. ¿Y qué pasará, doctor Iván, con los jóvenes que no han resuelto su situación militar? En otras, digamos, en otros momentos de su vida, pues tendrán que resolverlo por las vías que crea para eso la fuerza pública. Pero un muchacho que no está entre la edad de los 18 años y un día antes de cumplir los 24 no podrá presentarse al Servicio Social para la Paz. Ese es el rango de edad que debe tener la persona. Sobre esto el decreto ya fue dictado. El decreto ya está claramente estipulado esta circunstancia. Pero falta regularlo. Sí. Ahora habrá que desarrollar y regular otros aspectos. Por ejemplo, le planteo uno de ellos que es un asunto inmediato. Este decreto crea un comité técnico que va a estar al frente del servicio, del cual hacen parte varios ministerios y agencias estatales. Entonces, lo primero que habrá que hacer, o una de las primeras decisiones, es incluir en el presupuesto general de la Nación, que como usted sabe se está tramitando actualmente en el Congreso, un monto presupuestal para que pueda llevarse a cabo esta iniciativa. ¿Qué es lo que usted llama, doctor Iván, comité técnico? Es la instancia que va a regular y ordenar por el decreto todo el servicio. ¿De qué manera? ¿A través de qué? Pues se reunirá periódicamente y tomará decisiones, como ocurre en este tipo de gestiones administrativas, y estará también pendiente de cómo se está desarrollando el servicio cuando entre en vigor y cuando comience a desarrollarse, corregirá los problemas que se presenten y poco a poco su labor es incrementar y fortalecer el servicio. Es decir, es como una ley. Junta directiva, por decirlo. Sí, como una ley que debe ser reglamentada. La ley ya está reglamentada, pero ahora vienen otros aspectos que deben ser desarrollados y que son parte precisamente del comité. Pero esa es una ley. Está incluida en la ley de paz total, es decir, es una norma que está
en el cuerpo de lo que fue aprobado. Usted sabe, la ley de paz total se aprobó en el 2022 y es una ley que tiene que ver con la prolongación o la renovación de la ley 418 del 97, que es la ley de orden público. A través de esa norma se aprobó todo lo que tiene que ver con la política de paz del actual gobierno, que se llama Paz Total. Es un desarrollo de la ley. Exactamente, de la paz total y de la política de paz total. Y se reglamenta a partir de esas... del decreto y de las decisiones que se van a tomar. Son decretos reglamentarios de la ley. Exactamente. ¿Cuál entra a regir primero? Son varios decretos. Pues no, es uno solo hasta ahora. El que ya se dictó. Ya está aprobado y ya está vigente, así que es el momento de comenzar a trabajar ya en Pero su entonces, en a partir de ahora, doctor Iván, ¿qué cambia? Pues que se abre primero ante una cifra pequeña, pero más adelante ante muchos jóvenes o para muchos jóvenes, la posibilidad de trabajar institucionalmente por la paz en Colombia. Pero bueno, mucho le insisto, perdone que le repita. No se preocupe. ¿Cuáles son los criterios que se emplearán para definir esos cupos? Yo le mencioné algunos. Sí. Es importante que los jóvenes que estén involucrados en esta labor puedan también ser personas que están viviendo y padeciendo el conflicto armado. Por ejemplo, hay zonas, usted sabe, del país en las cuales el reclutamiento forzado lastimosamente se ha convertido en una práctica usual de determinados grupos armados o de los grupos armados en general. Así que un joven que pueda llegar al servicio social para la paz debería ser una persona que también puede resolver, garantizar su situación desde el punto de vista de su seguridad y de poder desarrollar una labor sin ninguna clase pues de interferencias o de ser obligado a pertenecer a un grupo armado. Y ahora, a partir de ahora, doctor Iván, cualquier muchacho en edad de prestar servicio militar tiene la opción hoy de no prestarlo, sino de prestar un servicio social. De acuerdo, pero es un proceso que estamos apenas comenzando a poner en práctica y que va a tener varias etapas y fases. ¿Y cuánto tiempo? Eso está por verse. Es necesario pues organizar el servicio y eso va a tomar, bueno, lo primero van a seguramente en corto tiempo. Yo aspiraría que el año entrante... pero no está vigente hoy, no. Ya está vigente, pero hay que comenzar a desarrollarlo. Entonces, yo me imagino que el primer, vamos a decirlo así, contingente de jóvenes del Servicio Social para la Paz, que tendrá la forma de un piloto, de un experimento inicial, pues tendrá lugar el próximo año y no será muy grande. Será de unos cuantos miles de jóvenes. En 20.000, decía usted. No, 5.000. Se ha hablado de varias cifras, pero obviamente es el comité técnico el que tiene que determinar. Ahora, doctor Iván, el tema final. ¿Qué es lo que ha pasado con las conversaciones con el ELN? Pues estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que se reactiven. Como usted sabe, el pasado 3 de agosto dejó de estar vigente el cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional. Nosotros logramos que durante un año se interrumpieran determinado tipo de acciones militares, tanto por parte del ELN como por parte de la fuerza pública con relación al ELN. Y eso ha tenido, hay que decirlo, un resultado benéfico para las poblaciones, no solo para los miembros de la fuerza pública y los integrantes del ELN. Así que una de las cosas que debemos hacer, necesitamos hacer, es prorrogar el cese al fuego y también pues reactivar la mesa, porque no se puede echar a andar el cese al fuego si no está también vigente la mesa de diálogos. En eso estamos. Pero usted ha hecho ha tenido algunos contactos. Nosotros tenemos como delegación permanentemente una conversación con el ELN. No tiene la forma de reuniones, pero sí hay canales de comunicación. Pero no hay mesa.
En este momento está suspendida las reuniones de la mesa de diálogos. ¿Y es posible reanudarla? Sí, eso creemos nosotros y estamos trabajando para eso. ¿El ELN tiene voluntad? Yo diría que el ELN ha mostrado que en estos 2 años se puede avanzar en acuerdos y podemos llegar a la paz, pero obviamente hoy es el momento de demostrarlo con la voluntad de reactivar los diálogos y eso es lo que nosotros solicitamos. Es decir, de parte del gobierno y usted es su delegado, las puertas están abiertas. Así es, y así lo hemos expresado públicamente con Vera Grave, quien es nuestra jefa de delegación. ¿Y de parte del ELN no ha tenido usted ninguna intención? Pues hemos tenido respuestas, pero ahora necesitamos pasar de las palabras a los hechos. El país está expectante y sobre todo las comunidades que están en los territorios donde viven todos los días los estragos del conflicto armado, que se reinicien las conversaciones. Pregunta final. ¿Alguna respuesta del ELN ha recibido usted? Cuando ocurra, nosotros la haremos saber, claro que sí, oficialmente, Yamit, pero estamos en eso. Doctor Iván, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Yamit. Ha sido usted muy Es una amable. buena noticia para el país el Servicio Social para la Paz. Y a ustedes gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en CN.